Tenemos la dicha y la alegría de encontrarnos con esa dominicanidad en la ciudad de Nueva York, en este su programa Acción Popular de hoy, domingo, día 9 del mes de enero del año 2022. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de el Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo, un programa que hacemos desde la República Dominicana a través de Sportvision Canal 35, guiados y orientados por Dani y Amaury, que son los que se encargan del trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Este programa llega a ustedes, gracias a Dios, a través del programa del Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo, por los esfuerzos que hace Ramón Penso y un grupo de amigos para que yo pueda conversar con ustedes cada domingo. Espero que este año 2022 haya sido de alegría, de paz y de mucha dicha para todos los televidentes de este programa. Siempre estoy en el mismo lugar y decirle que el año nuevo me ha traído un WhatsApp. El WhatsApp al que ustedes se pueden comunicar con Fernando Sibilio es el 809-250-2157. El WhatsApp nuestro es 809-250-2157. Ahí pueden hacer todas las sugerencias, las críticas, las recomendaciones, los reclamos que entiendan o las cosas que ustedes entiendan que este programa no les trata y que debe tratarle, los problemas que ustedes tienen. Así es que el WhatsApp está abierto. Recuerden que es el 809-250-2157. Ese es nuestro WhatsApp. Ahí pueden comunicarse con nosotros 24/7, todos los días de la semana, cada vez que ustedes quieran comunicarnos o preguntar sobre algún tema que tratamos en este programa. Estamos muy contentos porque ustedes tienen nuevas autoridades en la municipalidad, en la alcaldía de Nueva York. Eric Adams tomó posesión y dentro de esos funcionarios que tendrá Eric Adams en su gabinete hay de origen dominicano 6 concejales y un presidente y un funcionario. Es importante para nosotros que haya 6 concejales, un presidente y un funcionario. Está dentro de eso, hay un comisionado, ahí tienen un comisionado de migración que se ha instalado, que no es dominicano, pero eso es bueno que sea un latino. Nosotros tenemos que decirle a ustedes que hay decisiones en la alcaldía de Nueva York que son competencia de la alcaldía. En la ciudad de Nueva York inciden 3 competencias, 3 responsabilidades políticas. La responsabilidad del Estado federal, Washington, o sea, lo que tiene que ver con Joe Biden, lo que tiene que ver con lo estatal, o sea, con la gobernación y la asamblea de Albany, que es un problema estatal, o es una competencia estatal, y una competencia que tiene que ver con los concejales, los jefes de condado y el alcalde de Nueva York. Es bueno que se entienda, porque a veces los políticos confundimos los roles, confundimos los campos de competencia. Es bueno que se entienda eso. Lo que es competencia de la alcaldía, no puede usted pedirle que asuma el alcalde decisiones que tienen que ver con la gobernación. Ni tampoco tiene que pedirle que asuma responsabilidades que son del Estado federal, o sea, de Joe Biden. Entonces, en eso tenemos que estar claros, aunque a veces las expectativas y las perspectivas que crean los políticos a veces confieren en el psiquismo, en el imaginario de los ciudadanos, que ellos pueden resolverlo todo, y no, tienen límites. Hay problemas en la ciudad de Nueva York que son competencia de la alcaldía, directamente, que tiene que ver la alcaldía con eso, la policía, el tema de la seguridad pública, la protección de los ciudadanos. Es un gran reto que tiene el alcalde Eric Adams y el conjunto de personas que va a dirigir la ciudad de Nueva York con él. Hay un comisionado de migración, pero ese comisionado de migración tiene límites estatales y tiene límites federales. O sea, cuando ustedes tienen un comisionado de migración, no significa que esa persona tiene en sus manos resolver el problema de migración. El problema de inmigración en Estados Unidos tiene que resolverlo el Capitolio, Cámara de Representantes y Senado de los Estados Unidos. Eso no es una competencia de la gobernación. No es una competencia de la gobernación. Es una competencia. La nueva ley de migración
de inmigración que necesita los Estados Unidos es una competencia federal. Tienen un buen comisionado de inmigración, lo tienen, pero ese comisionado tiene unos límites constitucionales, unos límites de competencia, unas funciones que son estrictamente de la alcaldía. No pueden traspasar lo que corresponde a la gobernación y ni mucho menos a lo que corresponde a la gobernación federal de los Estados Unidos. Tengan eso bien claro, para que no vayan a exigir, ni tampoco el señor Ramos cree unas expectativas que no son de su competencia. Debe haber una reforma federal en materia de inmigración para que los problemas que tienen los ciudadanos, tanto documentados como indocumentados, puedan resolverse. Esa demanda no está en Nueva York, esa demanda está en Washington. Y son los representantes y los senadores de los Estados Unidos, como el caso de Adriano Espaillat, que es un buen representante, quienes tienen en sus manos resolver el problema estructural que hay de migración en los Estados Unidos. Hay un problema con los edificios de nicha, un problema ya de infraestructura, hay un problema de transporte, de tráfico y de tránsito. El alcalde Eric Adams no tiene competencia en alguna de esas cosas. Puede resolver el problema de una multa tanto a taxistas como a pequeños y medianos comerciantes. Puede resolver eso con los concejales y con los funcionarios de la alcaldía. Pero hay cosas que no. El tema grueso de los puentes que necesita Nueva York, el desagüe, las alcantarillas, el tren, todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, carreteras que necesita Nueva York. Y ahora mismo, con el tapón que se hizo con relación a una nevada que hubo donde hasta un senador quedó atrapado, es la mejor manera de entender lo que hemos estado predicando aquí en este programa. La necesidad de crear y de construir con la Interestatal I-95, construir y comenzar a realizar la tarea de reformar y ampliar todas las infraestructuras sanitarias, civiles de la ciudad de Nueva York. Entonces tenemos que decir que en caso de violencia, criminalidad y delincuencia, esa protección ciudadana, que el tema de violencia, criminalidad y delincuencia no es un problema competente solamente de la policía, tiene que ver con los valores con que la gente está desenvolviendo su cotidianidad, su convivencia. ¿Con qué valores estamos conviviendo en la ciudad de Nueva York? ¿Con qué valores afectivos? ¿Con qué valores cognitivos? ¿Con qué valores psicomotores? ¿Con qué valores operativos? Esa democracia de los Estados Unidos, la democracia de Nueva York, ¿qué valores le está trasladando a la sociedad de los Estados Unidos y a los ciudadanos de Estados Unidos, de Nueva York? ¿Qué valores le está trasladando? ¿Qué valores afectivos? ¿Qué valores cognitivos? ¿Qué valores psicomotores? ¿Qué valores operativos? ¿Qué valores cognitivos? ¿Cómo funcionan las instituciones sociales en Nueva York? Es importante eso, una política social, una política de familia. Que el alcalde Eric Adams haga una política familiar de seguridad. Una política de seguridad con las familias y con las instituciones de Nueva York. Si eso no funciona, seguiremos en el mismo círculo vicioso, porque es la violencia, la criminalidad y la delincuencia es una conducta, y esa conducta solo la puede modificar la inteligencia social, la inteligencia ética, la inteligencia moral, la inteligencia cultural, es la única que puede cambiar esa conducta del ser humano. Vengo ahora. La República Dominicana, como muchos países del mundo, están pasando por una situación, por una demanda de luchar contra la corrupción. Solo hay que ver lo que está pasando en Kazajistán hoy con la subida del precio del gas. Cómo un Estado corrupto,
un Estado que dirige uno de los países más ricos de la ex órbita soviética, un país rico en minerales, rico en gas, rico en petróleo, vive una pobreza extrema, fruto de la corrupción de ese gobierno o de esos gobiernos que ha tenido Kazajistán. Nosotros no estamos exentos de ese mismo tipo de comportamiento. Hay una lucha contra la corrupción y hay un caso que queremos tenerlo como tipificado. Si pudiéramos decir, sería un prototipo de lo que es la lucha anticorrupción. Aquí el señor Pagán, ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, llegó a un acuerdo de devolver dinero al Ministerio Público y bienes al Ministerio Público. El señor Pagán entregó unos 10 millones de pesos y propiedades, dentro de ella su apartamento en la Torre Arco Paradiso, donde ustedes recuerdan, hará unos años, se apresó a Zobeida Félix, que era la casa de Figueroa Agosto. Ahí vivía Figueroa Agosto con Zobeida Félix. En ese edificio, el señor Pagán tiene un apartamento, pero hay otros apartamentos que él compró en ese mismo edificio que él nos lo ha entregado, que están en manos de Testaferro. Nosotros fuimos tentados de soborno cuando en el año 2017 una señora del Ceibo nos entregó un citatorio, nos entregó una reclamo, una demanda que le había hecho al señor Pagán porque él fraudulentamente se había apropiado del apartamento de ella en esa misma torre. Cuando nosotros hicimos visible ese acto doloso del señor Pagán, él usó un periodista del PRM, amigo nuestro, para que recibiéramos 600,000 pesos en el Supermercado Nacional para que no siguiéramos tratando el tema, el reclamo que le hacía a la señora. Son 4 apartamentos que el señor Pagán tiene en ese edificio y entregó uno. En esta semana aparecieron otros bienes del señor Pagán. Dentro de ellos una finca que él tenía como finca, pero era una grancera, una empresa de agregados en Tamayo que él compró a 2 pesos el metro. En Tamayo, él compró 2 millones y pico de metros a 2 pesos en Tamayo y ahí tenía una grancera. Le costó 5 millones, 6 millones, aproximadamente 6 millones de pesos. Él entregó eso. Pero nosotros decíamos que él había hecho otros negocios. Él era dueño de una planta de asfalto que salió el viernes en el periódico Diario Libre, una planta de asfalto que le compró al señor Bolívar Ventura, un socio de Félix Bautista, un hombre implicado en varios escándalos de corrupción. El señor Pagán y los socios de estos negocios no están en el expediente. Nadie ha investigado al señor Ventura, a quien Pagán le compró, oigan bien, la planta de asfalto por 25 millones de pesos. Se la dejó a su nombre al señor Bolívar Ventura, le dejó la planta a su nombre y el Ministerio Público no ha ido a buscarla. Ni ha investigado siquiera al señor Bolívar Ventura. Para que ustedes entiendan los pespuntes que tiene esta lucha anticorrupción. La lucha anticorrupción, volvemos a decir, tiene que ser una lucha justa. Nadie puede poner en cuestionamiento nuestras posiciones frente a los gobiernos de Leonel Fernández y los dos gobiernos de Danilo Medina. 2 gobiernos eminentemente corruptos. No se sabe cuál de los 2 más corruptos. Pero te estamos preguntando, ¿dónde está la moral del Ministerio Público, la moral del gobierno de Luis Abinader para hablar de lucha anticorrupción? Cuando las cosas malas, todo este proceso de nepotismo que vivimos con Leonel Fernández y con Danilo Medina, lo estamos viviendo hoy también con el gobierno de Luis Abinader. Todo este ocultamiento, todo este trabajo por lo bajo, toda esta suciedad que se están haciendo de corrupción en el sistema eléctrico, por ejemplo, en el propio gabinete de salud, donde la vicepresidenta acaba de anunciar la inclusión de un nuevo miembro del gabinete de salud, nada más y nada menos que un ingeniero
que es cuñado del presidente, se va a encargar ahora de toda la construcción de los hospitales. Estamos repitiendo a Danilo. Si Alexis se aprovechó en la construcción de los hospitales, si se aprovecharon otras personas como Juan Ramón Gómez Díaz, como el señor José Ramón Brea, el mismo de la Sunlan, José Ramón Brea, el mismo de la Sunlan, el mismo de los escándalos de corrupción con Manuel Estrella en Panamá y Manuel Estrella en la OISOE. Y esa gente no ha sido investigada. No ha sido investigada. Y ahora el presidente nombra a su cuñado en el gabinete de salud para que sea que se encargue de la construcción de los hospitales, el esposo de su hermana Rita. ¿Qué diferencia estamos teniendo? Estamos preguntando, ¿qué diferencia? ¿En qué nos estamos diferenciando? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado con estos lastres? El señor Pagán compra una planta de asfalto al señor Bolívar Ventura, un socio de Félix Bautista, socio de José Ramón Brea, socio de Manuel Estrella. Sirve de parapeto, sirve como testaferro de Pagán. Él le compra la planta de asfalto y se queda él con la misma planta, porque Pagán necesita un testaferro, lavado de activos. Y no hay ninguna investigación sobre Bolívar Ventura. No hay ninguna investigación. El señor Christopher dice lo que hizo o lo que hicieron o trataron de hacer Manuel Estrella, José Ramón Brea y Juan Ramón Gómez Díaz. Y ese testimonio no lo toman en cuenta. Toman en cuenta el de Girón contra Cáceres Silvestre. Pero es lo mismo lo que está haciendo Christopher. Está diciendo que el señor Juan Ramón Gómez Díaz trató de cobrar 7,000 millones de pesos, de 21,000 millones de pesos en obra, en 21 obras que tenía con el señor Pagán. Cuando Pagán llegó a la OISOE. Lo mismo dijo de Manuel Estrella. Busquen ese vídeo. Y nada de eso está investigado. ¿Podemos creer en esta lucha contra la corrupción? Es la pregunta que cabe. ¿Podemos creer en la imparcialidad del Ministerio Público? Es la pregunta que tenemos que hacer. Vengo ahora. Los Estados Unidos, donde ustedes viven como estado, el estado de Nueva York, tiene grandes retos democráticos, grandes retos políticos y grandes retos geopolíticos. Y a veces nos preocupa desde la República Dominicana la displicencia con que se está manejando la política de los Estados Unidos, la geopolítica de los Estados Unidos, la democracia de los Estados Unidos y la convivencia política en los Estados Unidos. O sea, esa relación interna que tiene la política en los Estados Unidos. Estoy llamando la atención porque estamos mirando fallos, grietas, fallas preocupantes en el sistema político de los Estados Unidos. Hay un problema ahora mismo geopolítico que tiene manifestación, reacción e implicación en la política interna de los Estados Unidos, en el sistema político de los Estados Unidos. Es la lucha que tiene Rusia para que Ucrania no forme parte de la OTAN. Una política, una estrategia que le conviene a los Estados Unidos de cara a lo que es Rusia y China para los Estados Unidos del punto de vista geopolítico. ¿Qué está pasando? Que Rusia no quiere que Ucrania entre a la OTAN porque es un país limítrofe con Rusia. Esa misma conducta de Vladimir Putin la tuvo Nikita Khrushchev en los años 60, cuando Alemania Occidental, o sea, la Alemania que no era comunista,
cuando Alemania Occidental ingresaba a la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, que era un sistema político de protección de los países europeos y los países que no estaban alineados con los países de la órbita soviética. Alemania Occidental tenía límites con Rusia y Nikita Khrushchev creó todas las condiciones para evitar que Alemania ingresara a la OTAN. Ese mismo problema se está teniendo hoy, lo está teniendo Biden con Rusia y también lo tiene con China. Sin embargo, el propio Partido Demócrata le ha negado el apoyo. Sectores del Partido Demócrata le están negando el apoyo y están cuestionando la actitud del presidente Biden en su apoyo a Ucrania. Y eso es peligroso. Y lo peor de todo que esté pasando en el propio partido de gobierno, que sean sectores del Partido Demócrata quienes estén cuestionando esta conducta necesaria del presidente Biden. Quiero decirle a esos sectores y a ustedes que están en Nueva York para que tengan una gran comprensión del problema. Rusia y China no son aliados de los Estados Unidos. Rusia y China son rivales de los Estados Unidos. Compiten por el espacio vital del planeta con Estados Unidos. Y ustedes que están en Nueva York forman parte de los objetivos de China y de los objetivos de Rusia, de los objetivos estratégicos de Rusia y los objetivos estratégicos de China. Y estamos viendo representantes, senadores demócratas al servicio de los peores intereses de los Estados Unidos. Estamos viendo eso. Y no quisiera que ustedes perdieran de vista quién es el enemigo. El enemigo no está dentro. Oí al presidente Biden con ocasión de la festividad o la vergüenza del ataque al Capitolio de desaforados el año pasado, reclamando un resultado electoral que no era ahí que había que reclamarlo en los colegios electorales, no en el Capitolio. En los colegios electorales era donde había que reclamar ese reclamo de fraude electoral. Con todo y eso, quiero decirle al presidente Biden, y quiero decirle a ustedes los dominicanos que me hacen el favor de oírme, que el enemigo no es Donald Trump. Que el enemigo de los Estados Unidos no es Donald Trump. Que el enemigo de la democracia y de la política de los Estados Unidos no es Donald Trump. El enemigo es Vladimir Putin y Xi Jinping. Son los enemigos de los Estados Unidos. No es Donald Trump. Y usar la fecha fatídica del 6 de enero para crispar a los Estados Unidos, como lo ha hecho el propio presidente Biden, es un craso error. Ocultar la división interna que tiene el Partido Demócrata en los actos del 6 de enero, agigantándolo con un relato falso. Con un relato falso. Si había una mentira en el reclamo de los seguidores de Trump, la peor mentira es el relato que ha hecho el presidente Biden ayer, el día 6, diciéndole al país que allí hubo un atentado. Se celebró la asamblea que declaró al presidente Biden el 6 de enero presidente constitucional de los Estados Unidos. ¿Cuándo la asamblea? Se pospuso la asamblea el 6 de enero. El Capitolio no sesionó. El Capitolio tomó la decisión, estoy preguntando, de nombrar al presidente, de refrendar la elección que daba el triunfo al presidente Biden. Una mentira no se puede combatir con una mentira. Hay que combatirla con la verdad. No está en riesgo la democracia de los Estados Unidos por un asalto, por un piquete al Capitolio. Está en riesgo la democracia de los Estados Unidos cuando China y Rusia están influyendo en las decisiones del partido de gobierno.
Nos veremos el próximo domingo, Dios mediante.